Hola. Vale. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir a esta mesa, el DocuPodcast como herramienta narrativa y social. Gracias por venir, gracias a Tabacalera por invitarme a Estación Podcast. Y nada, voy a presentaros a las personas que tenemos hoy en la mesa con grandes productores de docuseries. Voy a empezar por Paloma, es periodista y curadora audiovisual, ha trabajado como editora en Vice y como productora y guionista de podcast en Sonoro. El año pasado fue guionista y productora del estupendo Skyvan, Los vuelos de la muerte, que si no habéis escuchado os lo recomiendo muchísimo. Y colabora como periodista freelance en medios como Gato Pardo, Pícara, El Salto y produce además podcast de manera freelance contando historias reales y además es directora del Festival de Cine Bendita Tú y programadora en distintos sitios en el Estado español. Juan Serrano es fundador y productor ejecutivo de La No Ficción, productora colombiana de podcast, que cuenta historias que investigan, o sea, muy investigadas. Es productor de series que recomiendo encarecidamente, como La desaparición del padre gallego, Un periódico de ayer, La trama, DMG, El sueño de la hormiga, El capitán y el brazalete de esmeraldas, Cuello blanco y manos sucias. Bueno, tenéis para escuchar de Juan lo que queráis. Y después, las más jóvenes, Enar Derki y Mayalen Omaechevarría. Son periodistas y productoras y están aquí porque acaban de estrenar en abril una serie estupenda que también os recomiendo, que se llama Doble condena, sobre la situación de las mujeres en las cárceles españolas. Así que nada, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar por… Los cuatro tenéis unas trayectorias muy diferentes, así que os voy a preguntar un poco a cada uno cómo llegasteis a este mundo de la docuserie. Luego hablaremos de por qué lo hemos llamado docuserie. Vamos a empezar por Juan. Yo conocí a Juan hace muchos años, en 2018, cuando hizo su primera serie, La desaparición del padre gallego, que trataba de la desaparición de un cura colombiano en Panamá, una historia increíble. Y yo allí, cuando hice mi primera crítica de ese podcast, le llamé El hombre orquesta, porque cuando llegabas a los créditos todo era guionista Juan Serrano, investigación Juan Serrano, narración Juan Serrano, diseño sonoro Juan Serrano, marketing Juan Serrano, y era como, es el hombre orquesta. Y de ahí ha pasado ahora a tener La No Ficción con un equipo mucho más grande, ha producido series, está haciendo además coproducciones como la que ha hecho con Hulu Media para su primera ficción. Así que nada, Juan, tengo dos preguntas para ti. ¿Qué te llevó en primer lugar a los podcasts de no ficción? O sea, porque además Juan es de formación abogado, o sea, que tiene resumen porque tú podrías estar toda la mesa hablando, pero bueno, esto. ¿Y qué ha cambiado en el mundo del podcast desde 2018 ahora a 2026? Hola Ana, qué gusto verte de nuevo. Yo puedo decir que Ana Rivera fue la primera oyente de La No Ficción en España y ella ha sido embajadora ad honorem de nuestras producciones, así que un gusto estar acá. En realidad yo, que soy abogado de formación, siempre tuve una debilidad por hacer periodismo. Ya desde cuando estaba estudiando la carrera metí cursos de periodismo, hice vida de abogado un tiempo, pero muy pronto recapacité y dije, bueno, quiero es más bien contar historias, inicialmente en formato escrito. Yo me llevé un proyecto de libro en una mudanza que hice de Bogotá a Lima, y en esa época yo pasaba mucho tiempo solo, porque mi hoy esposa trabajaba todo el día, salía muy temprano, llegaba muy tarde a la casa, y era en un momento en el que además se mezcló que yo pasaba mucho tiempo solo, no conocía a nadie en una ciudad que no era la mía y quería mejorar mi inglés. Entonces lo que descubrí es los podcasts. Estoy hablando más o menos 2016, 2017. Eran una manera en la que yo por lo menos podía estar escuchando inglés. Y empecé a escuchar cosas, todas las cuales tú has escuchado, por supuesto, que yo dije, hombre, yo quiero hacer esto. Y lo próximo que haga no va a ser un libro, sino un podcast. Me acuerdo que yo le propuse a Radio Ambulante, que pues es un podcast bastante importante de América Latina, una historia. Ellos me dijeron que no la veían para el podcast y yo, un poco como con la herida fresca, dije, pues lo voy a hacer por mi propia cuenta. Radio Ambulante no, pero yo sí, ¿no? Y así empezó La No Ficción, en parte. Entonces eso me llevó el deseo de haber escuchado cosas que me parecieron extraordinarias y un deseo de emular eso que me llamó tanto la atención, que me resultó súper poderoso, y así empecé. Ahora, ¿qué ha cambiado? Bueno, yo ya llevo
8 años, 2 mundiales, haciendo podcast. Empecé desde el closet de mi casa narrándolos yo mismo. Viví, digamos, también las vacas gordas en la época en la que, por ejemplo, Spotify en un lapso de 3 años gastó $1.000 millones en contenido original y les interesaba un mercado como Colombia. Y además le permitía a uno hacer como cosas ambiciosas, podcasts, documentales que pudieran tomarse un año en producción, un equipo de 4 personas, presupuesto para viajes, etcétera. Fue muy bueno, entonces viví también eso. Y un poquito ahora que el soufflé ha bajado, seguimos apostando igual por buenas historias. Sabemos que ese es nuestro valor en la no ficción y que, bueno, pues también tenemos que ser un poquito más flexibles en, por supuesto, entrar también de alguna manera en el video, no necesariamente para ser solo una productora de video podcast, sino poder seguir haciendo el tipo de trabajos que empezamos a hacer, como el de la desaparición del padre gallego. Y por otro lado, bueno, también nos hemos ido como entendiendo, digamos, que nuestro valor agregado, como decía, es el contar historias, investigarlas bien, identificarlas y poderlas contar en distintos formatos. Entonces eso como para resumir. Muy bien, gracias, Juan. Paloma, en tu caso eres guionista con una amplia trayectoria produciendo podcasts. Tu trabajo más reciente, si no me equivoco, en podcast es Skyvan, ¿no? Que es la historia que reconstruye la historia de Miriam Lewin y el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo en su búsqueda de los aviones, los famosos aviones de la muerte, para intentar encontrar a los pilotos. Termina con un juicio, está narrada por Leonardo Sbaraglia, os la recomiendo muchísimo. Ha ganado además el premio al mejor podcast documental en los premios Produ 2025. Tengo la misma pregunta que para Juan, ¿qué te llevó al podcast de no ficción? Y luego, Argentina se está revelando como un gran productor de series. Este año, por ejemplo, acaban de estrenar también, se ha estrenado en Spotify El apellido que les dejo, que también la recomiendo muchísimo. ¿Qué impacto tienen en la audiencia, en la opinión pública, los podcasts? Por ejemplo, si Skyvan tuvo un impacto o no, o es una historia que en Argentina todo el mundo conoce y tiene menos impacto. No sé, ¿cómo ha impactado en la audiencia en Argentina y fuera? Sí, bueno, gracias, Ana, por la invitación y la pregunta. Creo que está... Sí, es un público muy particular. A ver, yo llego en realidad al formato de docuseries porque soy periodista de formación y siempre me interesaba más la no ficción, la investigación periodística, la rigurosidad, la investigación de datos, ir en búsqueda de las historias desde un lado... Me gusta la palabra juicioso, que es una palabra que usan mucho en Colombia, como de una forma muy minuciosa, ¿no? Y cuando llegó la propuesta de adaptación de un libro, que ya la investigación estaba hecha, yo lo que hice fue adaptar el libro a podcast, pero también entendiendo que había una historia detrás que era necesario contar. Yo no dije, bueno, voy a adaptar el libro y voy a hacer solamente la investigación periodística y basarme en la investigación periodística, sino también empezar a contar la historia desde un principio, quién fue Miriam, por qué llega donde llega, me pareció importante. Y creo que, bueno, a partir de ahí hice un par de podcasts más también de no ficción, pero básicamente se basa en que soy periodista y me encanta contar historias reales. Le escucho ficción también, pero creo que ahí me falta un poco más de imaginación para algunas cosas. Y en Argentina, a ver, históricamente somos muy fanáticos de nuestra historia. Entonces, así como también hace 50 años, ahora hace poco se cumplió el aniversario de los 50 años del golpe, de la última dictadura militar, nosotros todos los 24 de marzo salimos a la calle, somos miles y miles de personas. Los juicios se abrieron en el 85, cuando la dictadura terminó en el 83, o sea que fue a nada. Y claro, decís, ok, empezamos a buscar justicia muy rápido. Hoy por hoy se siguen abriendo carpetas, sigue habiendo juicios. Ayer leí una noticia que volvieron a condenar a más pilotos de los vuelos de la muerte, con lo cual es una búsqueda constante de
de encontrar la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, este tipo de historias claramente sí, son muy escuchadas en Argentina. Sin ir más lejos, nombraste recién, pero también hace 2 semanas más o menos, cuando después de que Leila Guerrero publica La Llamada, que también tuvo una gran repercusión, ahora publicó también una crónica súper extensa de una historia sobre la primer hija que denuncia a sus apropiadores. Y yo escuché el podcast, porque lo escuché narrado por ella. Sí, lo hicieron hoy en El País. Sí, lo escuché hace una semana. Y dije, wow, no puedo creer que después de 50 años esta historia es original y es súper escuchada. Pero me parece que los argentinos nos encanta, sí, nuestras propias historias, conocer, bueno, la historia de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de los hijos que recién están encontrando su identidad, de los nietos recuperados, pero también de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros maestros. Sí, pero es una cosa que se hace en Argentina, pero que aquí en España no se hace. O sea, por ejemplo, este año se estrenó 23F, La Gran Intriga, que es un podcast sobre todo lo que hubo antes del 23F y tal. ¿Y cuánta repercusión ha tenido? No lo sé. Es que nosotros yo creo que somos menos de mirar, vosotros sois más de hurgar. Y nosotros en plan, bueno, como decía el otro día en un club de escucha que estuve, era una cosa que decía Martín Gaite, que en España hay como un silencio entusiasta. Y entonces el silencio es como, bueno, lo dejamos ahí, no miramos nada. Vosotros sois más de hurgar. Bueno, levantás una baldosa y sale un psicoanalista también. Entonces, sí, o sea, somos de hurgar absolutamente todo. Pero bueno, sí, es verdad eso. Yo, historias de acá, de la dictadura del franquismo, no escuché. Y allá hay un montón, sí, eso es verdad. Sí. Vale, gracias, Paloma. Y luego tenemos aquí a las más jóvenes, perdón que os diga esto, pero es que claro, yo tengo más años que un bosque. A ver, en Ari Maydaide podríamos decir que vosotros acabáis de llegar un poco al formato podcast, después de Juan y de Paloma. ¿Qué os llevó a pensar en un podcast para contar la historia de las mujeres reclusas en España? Quiero decir, ¿pensasteis desde el primer momento, tenemos esta historia, la queremos hacer en podcast? ¿O fue al revés, queremos hacer un podcast? Buscamos la historia y... como dice un poco el título de la mesa, las docuseries sirven, los podcasts de no ficción sirven mucho para dar voz a gente que pues en los medios tradicionales o lo que sea no habla y que además, y aquí introduzco otro tema, que es como no hay vídeo, la gente es más propensa a hablar que si lo vas a grabar con una cámara, porque la cámara todo el tiempo te estoy aquí mirando y el micro, al final la gente se olvida que los grabas. Entonces, ¿cómo llegasteis a la historia y cómo ha sido esta experiencia con gente que realmente no la escuchas en los medios, nadie conoce? O sea, yo he aprendido muchísimo de vuestro podcast. Lo acabo de escuchar ayer en el autobús cuando venía y dije, bueno, yo he aprendido aquí un mundo que es que no tenía ni idea de que existía. Sí, a ver, la verdad que es un mundo que está muy invisibilizado. Nosotras, cuando nos metimos en este sarao, tampoco teníamos mayor idea. De hecho, la idea surge a raíz de... Bueno, teníamos que hacer un trabajo académico. Sabíamos que queríamos hacer un podcast, sabíamos que queríamos que fuera periodístico, eso seguro, que tuviera un impacto, que tratara un tema social. Y bueno, pues estábamos hablando, un poco debatiendo ideas, tal, y se nos ocurre de repente decir, joder, nunca he oído nada sobre la vida de las mujeres en prisión. Y a partir de ahí, pues para adelante. Sí, teníamos claro que queríamos que fuese un poco una forma de dar altavoz a voces que no son escuchadas y teníamos claro también que fuese de un tema social, teníamos claro que queríamos que tuviese un enfoque de género, pues un poco somos nosotras dos y Carlos somos tres y entre los tres teníamos esa visión conjunta de que queríamos abordar un tema así y un poco pues llegamos un poco de sorpresa, también nos parecía que la cárcel puede tener sonoramente para un podcast que puede tener mucha fuerza y empezamos a investigar y es que el segundo día ya estábamos alucinando con todo lo que había, todo lo que encontramos era muy académico, muy denso y dijimos, jo, es que normal que no se hable de esto porque no es como para todos los públicos como está planteado. Y lo que dices de las cámaras, totalmente de acuerdo. Conseguimos
muchas entrevistas fuimos un poco con miedo a que no se abriesen o a que, pero bueno, teníamos muy claro que no íbamos a ni preguntarles por qué habían entrado, ni preguntarles nada que no tuviese un fin periodístico. Fueron entrevistas muy largas y sí que nos hemos dado cuenta que en todas esas entrevistas ellas tenían ganas de contar su historia. Son personas que no les han preguntado nada, cuando les han preguntado siempre ha sido por un morbo, por un interés que no era saber realmente cómo lo han vivido ellas, y entonces cada entrevista es que teníamos que terminar cortándolas porque eran 3 horas de entrevista y ya una vez que empezaban te lo contaban todo, Y nosotros sí que es verdad que teníamos muy claro, de hecho nosotras a día de hoy no sabemos por qué han entrado en prisión. O sea, yo eso es una cosa que escuchándolo lo pensé desde el principio. Dije, qué buena decisión es no contar por qué estas personas están en la cárcel, porque eso no importa. O sea, esto no va de por qué estás en la cárcel, sino cómo estás en la cárcel, que es otra pregunta. Porque además, en el momento que estableces por qué estás en la cárcel, ya el oyente ya tiene un juicio de valor. Si estás aquí, te lo mereces y es que no va de eso. Sí, eso fue una buena decisión. Yo lo pensé desde el principio. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, os voy a preguntar más, ¿eh? Os voy a preguntar más, ¿eh? O sea, yo creo que así, más o menos para que os hagáis una idea de cómo surgió. Bien. Tengo ahora una pregunta más general. Mira, el mismo título de esta mesa merece ya una pregunta. ¿Es necesario llamar a lo que hacéis todos docupodcast? Porque el término podcast ya no remite a un podcast, sino que cuando tú le dices podcast al público en general, la gente piensa en 2 personas en pijama sentadas en un sofá hablando de absolutamente la nada, y entonces hemos tenido que inventar docuserie, porque si no, el podcast, ¿cómo lo veis? Ojalá fuese en pijama, porque yo iba en pijama a la radio cuando tenía que hacer mi columna en la radio, donde todavía no había cámaras en la radio. Ahora la gente lamentablemente tiene que ir maquillada y arreglada, porque aunque hagas radio, no, uno espera ver el programa en vivo en un video, y eso es terrible para mi generación, en realidad. Sí, quizás sí es necesario llamarlo docupodcast, porque es verdad que para algunas generaciones la idea de podcast se le hace más una situación conversacional, donde hay una cámara de por medio, donde sí, no sé qué opina el resto, pero creo que sí. A mí me ha llamado mucho la atención porque cuando yo empecé a hacer podcast, el término que yo usaba era podcast narrativo o crónica sonora. Y de repente, y esto lo asocio mucho también como a la llegada de Spotify, creo que los periodistas tenemos el problema en que debemos hacer todo lo posible, o por lo menos eso piensan muchos, llamar a lo que hacemos todo menos periodismo, ¿no? Porque sentimos que eso no es sexy, que es como comer lechugas, ¿no? O sea, que no va a ser entretenido. Y entonces me acuerdo que un ejecutivo de Spotify me dijo, no hablemos de podcast narrativo, hablemos de podcast documental. Y yo luego vi que se volvió una tendencia a hablar de lo que hacíamos podcast documental. Yo nunca me he sentido un documentalista y me pasé un poquito, pero ya adopté ese vocablo como para quizás volverlo un poquito más atractivo. Ahora sí creo que igual funciona, digamos. No llamarlo porque narrativo ahora es cualquier cosa, ¿no? Entonces la narrativa, tiene una narrativa, ¿no? Entonces creo que no se va a entender bien, entonces conviene acudir a un atajo porque la gente ya asocia, eso es como un documental de toda la vida en la televisión, pero en audio. Entonces me gusta el atajo. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? Lo que estaba comentando, precisamente el ponerle ese docu delante hace que el oyente ya esté entendiendo que va a ser una historia que, pues eso, que igual está más acostumbrado a verlo en un formato televisivo. Entonces ya lo está asociando a algo. Claro, si tú dices podcast, al final me parece como muy ambiguo, y al final la mayoría de podcasts que hay a día de hoy, no la mayoría, pero los más conocidos. La mayoría. El drama es que es la mayoría. La mayoría son conversacionales. Entonces, claro, ya lo que hay en el ideario colectivo básicamente es, pues eso, lo que tú decías, ¿no? 2 personas hablando en pijama, o hablando de fútbol, o hablando de lo que sea. No es me voy a encontrar con una narrativa, que ya en el momento que te estás encontrando con una narrativa tienes que estar más atento también, ya te está avisando. Claro, es que exige un compromiso por el oyente que cuando estás escuchando un conversacional no tienes. O sea, yo escucho pocos conversacionales, pero cuando os escucho es mientras estoy haciendo la cama y fregando los platos, que si me pierdo algo,
da igual. Y para los narrativos estoy muchísimo más concentrada. Bueno, pues los llamaremos docu-podcast o docu-series. Vosotros sois los creadores, lo que queráis. Tengo otra pregunta. ¿Cuánto de periodismo, podéis contestar cada uno, de periodismo y cuánto de narrativa hay en vuestro trabajo? ¿Y dónde está la línea entre el rigor documental y la licencia creativa? Porque claro, hay que tener un poco de licencia creativa para enganchar al oyente. Tú no puedes llegar y decirle, te voy a contar la historia de un cura colombiano que desapareció en Panamá, porque el oyente dice, madre, no lo sé. O te voy a contar... O sea, la licencia creativa, porque por ejemplo, vuestros podcast, vosotros no tenéis narrador, o sea, solo estás tú introduciendo un poco para que la gente no se pierda, muy bien hecho, ya hablaremos de esto luego. Juan tiene podcast que ha narrado él o que ha narrado gente famosa como Félix Bedut, que es un periodista muy famoso colombiano, y en el de Skyban es Leonardo Sbaraglia narrando, y eso es una licencia creativa, decidir quién narra y quién no narra. Entonces, ¿dónde está la línea entre el rigor periodístico, porque todas vuestras historias están investigadas y comprobadas y hecho el fact-checking, y bueno, vamos a ser un poco creativos para enganchar al oyente, que es un equilibrio difícil de conseguir, ¿eh? No, sí. Hay mucha gente que no lo consigue. Es difícil. En mi caso, bueno, yo lo llamé a Leonardo porque lo vi actuar en una obra de teatro. Cuando estaba buscando un host, él estaba haciendo una obra de teatro que menciona los vuelos de la muerte. Ya sabía que él estaba comprometido con causas de derechos humanos siempre, hace muchísimos años, y que le iba a gustar el proyecto y sí, le encantó. Pero creo que la licencia creativa ahí está, en agregar un poco de su historia. Y creo que la licencia creativa, igual específicamente en Skyban, está en que es una historia muy dura, muy fuerte. Decís, me voy a enterar de repente de cómo tiran gente viva al mar para desaparecerla, ¿no? Y de repente, muy por debajo de la superficie, en todos los episodios hay una historia de amistad, de amor, de no se sabe qué pasa con la periodista y el fotógrafo. Bueno, es que esa tensión sexual no resuelta, que hablemos de ese tema, ¿eh? Bueno, no hablaremos, pero en el club de escucha que hago yo la gente empezó, pero estos estaban liados, ahí no dicen nada, pero ahí hay un rollo, tal, no sé qué, le hacía pasta. Digo, si un tío te hace pasta, está claro, pero bueno, perdona. Sí. No, pero y esa fue quizás la licencia creativa que me tomé, que igual estaba un poquito soslayada en el libro, pero me parecía bueno agregarlo y nada, y con Leonardo nos reíamos muchísimo en esos momentos cuando teníamos que grabar, y creo que agregar también, bueno, su experiencia personal. Yo creo que en esos momentos es difícil porque al final es cierto que todos los episodios tienen más periodismo que licencias creativas como tales, pero bueno, siempre es necesario meter un poquito. Yo creo que, yo esto lo dije cuando hice la crítica, que él está mejor. Porque cuando tienes un host famoso que lee un guión que él no ha escrito, obviamente, y que interpreta, hay que ensayar mucho para que salga bien, y Leonardo lo hace bien, aparte que obviamente tener a Leonardo ya te trae un público que lo va a escuchar y está bien, o sea, es una licencia que está bien. Él está mejor cuando cuenta su historia personal, sí. Cuando cuenta lo del fútbol, lo del mundial, sus recuerdos, porque eso realmente no lo lee, sino que lo elabora. En el caso de Juan con Félix Bedut, él lo lee muy bien, o sea... Sí, se mete en el guión, hace ajustes, digamos, no los escribe, pero sí da un input que siempre ha encontrado, ha sido... o sea, para ser un personaje tradicional de radio, ¿no? ¿Es de radio y televisión en Colombia o solo radio? Radio y televisión en Univision en Miami. Pero que yo creo que yo le siento a gusto, porque ha narrado ya un par de ellos tuyos y lo hace bien. O sea... Sí, y dice, hagamos más cosas, o sea, ya ha vuelto ya amigo de la casa y eso, o sea, es bueno trabajar con él porque es un periodista con mucha credibilidad en Colombia, es bastante activo en redes sociales, lo cual también nos ayuda mucho a mover el podcast y hay buena química, entonces sí, nos ha funcionado. ¿Y cómo ves el rigor periodístico y la licencia creativa para que sea una historia que le cuentas al oyente y no una investigación turra que te tiro al oído, que también hay de esos, ¿eh? Es que, a ver, yo nunca... siento que lo que intentamos hacer en la no ficción es entretenimiento y eso, a mi juicio, no riñe con el rigor periodístico, el deseo de contar cosas de interés público, como la historia de un desaparecido en la dictadura panameña o un caso de corrupción en Venezuela. O sea, nuestro mandato es
no aburrir, ¿no? Como dice Eric Newsom, o sea, todo oyente es un narcisista por excelencia en cuanto a su escucha. Uno escucha lo que le gusta, no, nadie nos va a escuchar por ser mejores ciudadanos, pero que yo puedo hablar de temas importantes haciendo un podcast, lo puedo hacer y eso intentamos hacer. Entonces, eso siempre, si el guión se siente alargado, está muy lenta la historia, bueno, algo está fallando. Que todos los datos sean verificados y que busquemos no incurrir en equivocaciones, pues eso también. Y digamos, las licencias creativas, a ver, yo siempre pienso mucho en la creatividad literaria, si se quiere, de la no ficción, y está un poco en, bueno, de pronto hacer una pregunta poco predecible, o probablemente pedirle a una persona de la cual estás contando una historia, oye, esta parte no la hagamos en entrevista, vamos a un lugar, o muéstrame un álbum de fotos, o leamos una carta. Creo que ahí es un poquito como las licencias, si se quieren, creativas, y por supuesto la manera en la que se estructura una historia. Por ejemplo, una serie que a Ana sé que no le gustó mucho, que es Cuello Blanco, Manos Sucias, lo cual es completamente respetable. Digamos, ahí hubo también un ejercicio de creatividad como muy a lo como serial, ¿no? O sea, ir hasta un lugar y simplemente estarse ahí a ver si alguien sale de la puerta, ¿no? Eso es como la creatividad y un poco las licencias creativas de la no ficción. En vuestro caso, que no tenéis narrador, eso es una decisión creativa. Sí, luego también un poco, sobre todo la creatividad, yo creo que antes hemos estado comentándolo, se ciñe un poco al guión, a la forma que le damos. Teníamos mogollón de brutos, mogollón de horas de bruto, entonces la creatividad ha sido un poco cómo le damos forma a esto, cómo hacemos que se entrelacen sus historias sin que estemos nosotras quitándoles, porque teníamos claro que queríamos que las protagonistas fueran ellas y sus historias. Entonces, al principio sí que con la introducción jugamos un poquito más, nos dejamos llevar más, un poco más literario, y en los primeros borradores nos dábamos cuenta de que no funcionaba. Queríamos que fuese una intro breve para ubicarte, mucho más objetiva y neutra, y que quien diese ese peso, ese valor humano, que fueran sus historias, y pues yo creo que lo más difícil ha sido hilarlas, darles forma, que parezca una conversación entre ellas, que nada tiene que ver con eso, porque han sido entrevistas independientes. Entonces creo que eso es lo que más tiempo nos ha dedicado y más rompedura de cabeza ha sido. Sí, pero bueno, es verdad que a nivel creativo ha sido más el pensar en cómo generar esa estructura. Ahí ha estado el punto de creación de decir, nosotros nunca habíamos escuchado en España o en castellano un podcast que no tuviera narrador, y ahí estaba el reto y ahí estaba ese punto de creatividad de a ver cómo lo conseguimos. Bueno, aparte de conseguir también a través de ese diseño sonoro que se ha encargado Carlos Álvarez de hacerlo, ¿no? De a ver, con estos testimonios, con este hilo, ¿cómo hacemos? ¿No? Esa puede ser la parte más creativa del podcast, los ambientes, pero bueno, la verdad que mucho rigor periodístico, o sea, no podemos decir que la creatividad haya sido... No, bueno, pero vamos a ver, yo sí he escuchado podcast sin narrador, mismamente uno esta semana que no funciona de ninguna de las maneras. Quiero decir que es que hacer un podcast sin narrador, que es una idea que está bien, exige primero que tú dices, las entrevistas han durado 3 horas, es que tienen que durar 3 horas, porque si duran 50 minutos lo mismo no tienes material suficiente para montar eso y al final acabas forzándolo y no funciona. Y luego, siendo un tema durísimo, es verdad que el primer episodio, si no lo habéis escuchado, va de cuando las mujeres llegan a la cárcel, que yo no sé si alguien sabe, tú llegas a la cárcel y yo creí que te decían, pues esto es lo que tienes que hacer, y allí te sueltan y ahí te quedas, engancha porque dices, no me estoy creyendo eso. O sea, que la creatividad está en saber cortar esos brutos de 3 horas y en montarlo para que funcione y te interese. Y luego está muy bien la idea de haberlo hecho por bloques, ¿sabes? En vez de seguir una historia de ellas. Yo tengo una pregunta, ¿todas las entrevistas son en la misma cárcel? No. Vale, pues como no tenía ni idea, pues por eso. Luego, el audio obliga, que esto es una cosa que yo siempre digo mucho, a que le cuentes al oyente una serie de cosas para que el oyente imagine lo que le estás contando, y ahí juega un papel muy importante el diseño sonoro. No sé, yo sé que Juan sí que está, claro, como es productor ejecutivo, está al tanto del diseño sonoro, vosotros sois un equipo pequeño. Cuando escribís los guiones,
pensáis en el diseño sonoro o decís, bueno, esto se lo paso al diseñador sonoro y que él haga su magia, o trabajáis mano a mano con el diseñador sonoro? Vosotros que sois un grupo pequeño, seguro que sí. Sí, ha sido más un acompañamiento. Lo importante era primero darle forma y luego queríamos que el sonido acompañase para que el oyente vaya sintiendo pues todas esas fases, que sienta, que se te meta más la historia dentro. Pero sí, ha sido más trabajo de Carlos, que hemos confiado en él y lo ha hecho muy bien. Pero es verdad que no ha sido un te pasamos los guiones y ya está. O sea, Carlos también ha estado implicado en el proceso de guión, estuvo durante las grabaciones de las entrevistas, se había escuchado los brutos. O sea, él iba haciendo el diseño sonoro y lo iba imaginando mientras también se estaba desarrollando el guión. O sea, no ha sido como cojo y te lo tiro. O sea, él ha estado desde el primer momento de la producción, en todo momento implicado. Pero sí que es verdad que el diseño sonoro es suyo y las ideas han sido suyas. Nos ha dado los episodios montados, nosotras hemos podido aportar, y así como podría sonar, tal, pero eso ha sido suyo. Pero sí que es verdad que, aparte de ser súper importante, él ha estado muy presente en todo el proceso. O sea, no ha sido cojo y te lo tiro. Bueno, yo es que además creo que un diseño sonoro es una cosa que el oyente no tiene que escuchar, sino sentir. O sea, si el oyente dice, han puesto aquí una canción, entonces esa canción no tenía que ir ahí, porque se ha salido de la historia para escuchar la canción, tiene como que sentirla. Y tú, Juan, de hacer tu diseño sonoro cuando eras el hombre orquesta, ahora tener diseñadores sonoros. Pues, o sea, yo siempre, cuando los proyectos lo permiten, digamos una serie documental, me reúno con el diseñador de sonido y tratamos de hacer una paleta de colores, si se quiere. O sea, o yo le digo, mira, yo me imagino la cortinilla, algo que se parezca a esto otro que escuché. Y siempre en los guiones, tanto los que escribo directamente o los que estoy como editor, yo sí dejo muchas notas de dónde me imagino yo que debe entrar la música y dónde debe salir, porque eso me ayuda también a pensar en subbloques, la historia. Entonces se suele hacer eso y bueno, a veces llega una primera versión, no funciona, volvemos a buscar otra. Me meto bastante en cuanto a la música. No solemos hacer como grandes diseños sonoros en los podcasts documentales, porque ahora, de la mano de Ulo, hemos empezado a incursionar en el mundo de la ficción, pero no solemos hacer como, digamos, una escena así de metralleta y balas, sino somos como más minimalista la cosa, con música. Y desafortunadamente, por temas presupuestales, no podemos trabajar, casi nunca hemos hecho música original, lo cual es un gran pendiente. Por ejemplo, en Skyban a mí me encantó la música original que hicieron, que entiendo es original, ¿no? Sí. Es fantástica y funciona muy bien. Esa es la manera en la que trabajamos la música y sí es algo que nos tomamos muy en serio. La música original siempre suma, lo que pasa es que suma dinero también. Y entonces, claro, ese es el tema. También, lo que pasa es que, claro, yo en esos podcasts que hice de no ficción, fue de la mano de una productora que podía solventar esos gastos. Y en ese caso yo trabajaba con ingenieros de sonido que también confiaba completamente en su criterio, sí hacía varias escuchas cuando me lo pasaban, porque soy muy hinchapelotas. Entonces ahí hubo momentos donde sí, ya me ponía de, acá dice que llueve, esa lluvia, podés buscar, y ahí, bueno, cositas de una persona que es exigente con eso y ya está. Pero no, intentaba no tampoco meterme demasiado en su trabajo, sí confiar en que sí, en que al final, escribir para el oído es un desafío enorme, hacer que la historia, que un oyente se enganche con una historia que igual dura media hora o 40 minutos cada episodio, es dificilísimo. Y hay que crear un ambiente sonoro para que eso suceda. Si una persona está escuchando y en el medio de la historia se distrae, bueno, yo también prestaba atención en qué momento yo me distraía en mis propios guiones. Y decía, acá está pasando algo que entonces tengo que cambiarlo desde el guión o desde lo sonoro o ver cómo hacer para que esto te atraiga. No hay imagen, no es una película, tenemos que hacer que esta persona escuche el episodio entero. Es un difícil. Ahora esto es una pregunta porque todos habéis entrevistado, cuando tú quieres hacer una historia y tienes unos testimonios, ¿qué pasa cuando la realidad no colabora, ¿no?
cuando, por ejemplo, la historia no consigue tener el arco narrativo que necesitáis, o cuando tienes una fuente y vas a entrevistarla y habla fatal. ¿En qué momento? Porque esto a mí me pasa mucho en podcast que he editado yo, que el periodista va a entrevistar a alguien que sabe mucho pero lo cuenta fatal, y entonces llegamos al podcast y dice, es que hay que ponerle porque le entrevisté, y digo, ya, pero úsalo de investigación, pero no metas su corte porque es que es dramático, o sea, lo cuenta fatal, entonces el oyente se va a ir y tomar esa decisión. Entonces, ¿qué pasa cuando la fuente, no sé si vosotros que habéis entrevistado, o sea, ¿salen 6, 7 mujeres? No, salen 16 Salen en total. 16, más las expertas. No, con las expertas. No, pero yo digo de las presas. Salen 9. Salen 9, eso, salen 9. ¿Habéis entrevistado a más que no lo contaban bien, que os han servido como de investigación o para tal, pero porque yo esto siempre lo digo mucho, que en Latinoamérica se habla mejor, la gente articula mejor el discurso, empieza una frase, la termina, pero en España, en Europa en general, la gente habla peor y cuesta más encontrar. También nos atraía un poco, yo creo, esa idea de que las voces sean muy distintas y no queríamos distorsionar esa realidad, porque al final en la cárcel hay mucha gente que es analfabeta y, bueno, es la realidad. No es una cuestión de que seas analfabeta, es una cuestión de que sepas de que, bueno, que tú estás contando tu historia. Si tú le preguntas a una de ellas cómo te sentiste, ella te diga, me siento no sé qué, y te articule una frase entera y no te diga, mal, bueno, ya sabes. A ver, eso nos ha pasado y nos ha pasado mucho. Y por eso tenemos entrevistas tan largas. Repreguntar, volver a preguntar, apuntar, decir, necesito que me diga de alguna forma. Esto luego al final no tienes nunca lo que quieres, o las frases están cerradas del todo. Entonces, a nosotras también nos ha pasado que teníamos frases y testimonios muy buenos que no hemos podido utilizar porque sonoramente o no sonaban bien, o no se explicaba, o no se entendían. Luego aparecen 9 mujeres, pero realmente las protagonistas, digamos, o las que más aparecen, son 6, que son las que hablan muy bien, guían muy bien el episodio, pero bueno, hay voces que costaba más escuchar. Claro, y teníamos también en cuenta eso de que voces con distintos acentos, cuesta más escuchar algunas. Eso está muy bien elegido porque además son diferentes y las Claro. sigues durante toda la serie. Si se parecen mucho entre ellas, te pierdes. Claro, sí. Y luego también que hay que tener en cuenta que en estas entrevistas estábamos hablando con ellas sobre historias personales que han sido traumáticas en muchas ocasiones. Entonces, en las entrevistas pues intentábamos un poco llevarlas a ese sitio, pero pues apelando un poco a las emociones. ¿Qué olor recuerdas? ¿Qué sonido? Desde un principio en la entrevista se les dejó claro, cuéntanoslo todo, y si te arrepientes de algo de lo que has dicho, luego se quita. Pero no queríamos cortar nada de lo que les fuese saliendo. Han sido entrevistas emotivas, ha habido llantos, ha habido de todo, porque te están contando cosas que han marcado su vida y siguen marcándolas a día de hoy. Entonces, pues ha sido un poco ir con la boca calladita. Nosotras no, solo intentábamos tirar un poco del hilo. Si ahora no quiere hablar de esto, ya hablaremos luego, y creo que ha salido muy bien. ¿Entrevistasteis? Salen 9 en la serie. ¿Cuántas más entrevistasteis? Hemos trabajado mucho con asociaciones también, entonces pues íbamos a una asociación, había alguna que entraba, contaba algo, pero yo no quiero salir, y hablaba desde atrás, entonces a ella no la grabábamos. Ha habido un poco, pues bueno, también esas historias, aunque no saliesen, nos han ayudado para entender la realidad. Entonces, y lo bueno ha sido que todas contaban lo mismo, entonces también nos daba ese rigor de lo que están contando es de verdad. Entonces, desde la primera entrevista hasta la última ha habido un cambio. Y luego hubo un par también que fueron off the record, que estaban ahí mientras entrevistamos eso a la asociación, porque queríamos que formara parte. Estábamos en ese momento en uno de los pisos de mujeres y pasaron, se sentaban, nos contaban su experiencia. Hubo una en concreto que no quería salir y a mí me dio mucha rabia porque hablaba muy bien, se explicaba muy bien, tenía mucho garbo, o sea, era una pasada, pero no quería salir y súper respetable, pero a nosotros nos sirvió mucho el hablar con ellas también para entender todo esto. Y una pregunta, ¿y se han escuchado? ¿Les ha gustado? Sí, algunas sí, hay otras que sí, lo he empezado a escuchar. Yo entiendo que pues eso te lleva. Hay algunas que habían estado en prisión hace 40 años, otras han salido ayer, otras entonces les conectan más con algo suyo. Hay algunas que antes de que saliese, oye, ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo sale? Mándamelo. Y otras, pues sí, he empezado a escucharlo. Y hay que tener en cuenta que algunas de ellas todavía a día de hoy siguen muy vinculadas a
a la prisión, no están todas fuera, están en tercer grado. O sea, Bueno, y que si todavía. nunca has escuchado un podcast, a lo mejor te cuesta más acercarte al formato, empezar. Bueno, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero, Nosotras de por momento si no. habéis sabido que les había parecido o algo. Se los envía, el día del estreno se lo enviamos a todas junto con las asociaciones, porque por darles, por supuestísimo, las gracias, porque abrirse así, de esta forma, para contar esta realidad, y al final todas nos decían un poco lo mismo, de a ver si vale para algo. El feedback ha sido más de las académicas o de las profesionales y yo lo achaco más a eso, que entiendo que te conecta con algo que tampoco queríamos ser tan... Y creo que eso que decías, que igual no estás acostumbrada al formato podcast, yo creo que a todo el mundo ese ego del humano un poco te lleva a querer escucharte, ¿no? Pero igual no están preparadas para escucharse. Yo creo que va más por ahí. Sí. ¿Y vosotros cuando habéis tenido una voz que no ha colaborado? Sí, varias historias. No hay nada más triste que una buena historia en el papel que luego no se puede llevar a audio en realidad porque los personajes no dan la talla. Mira, a mí me gustan mucho las historias deportivas, o sea, me gusta como el deporte como un pretexto para hablar de la derrota, el éxito, el esfuerzo, la perseverancia, etcétera. Por ejemplo, yo soñaría con hacer un podcast de historias del ciclismo, que es un deporte que en Colombia ha tenido mucha importancia, bueno, también acá, en el País Vasco, pero no hay un sector de la población que hable peor que los deportistas, y es muy triste. Entonces, eso siempre me lo he pensado 2 veces, pero bueno, luego hay otras historias que nos ha pasado también, que las personas involucradas, que pueden hablar en primera persona de eso, pues hablan regular, digamos, no son personas que te recrean diálogos, que te pintan escenas, que te hacen reír, que te conmueven, no son de ese tipo, pero igual la historia es tan fuerte que digamos que suple esas carencias y tú lo puedes armar como con reconstrucciones de información, fuentes documentales. Entonces, no voy a decir que siempre hemos encontrado como los grandes habladores en las historias que contamos, pero sí es siempre eso, el calibrar, esta persona no habla muy bien, pero bueno, tenemos una buena investigación y la historia es muy buena, bueno, vamos adelante. Por eso me parece tan difícil ese formato de sin narrador, porque es que eso es otra cosa, o sea, la figura del anfitrión o la anfitriona un poco puede suplir esas carencias. Bueno, acá esta escena la narró pésimo, pero si lo pongo en boca de quien está presentando el podcast, pues de repente puedo tomar un retazo de aquí, otro de acá, y así puedo ir armando el puzzle. En Argentina esto no pasa porque todos habláis muy bien. Eso sí. Y No. el problema es que habláis demasiado, ¿no? No, el acento miente mucho, no hablamos bien. No, es verdad, lo que dicen las chicas está bueno, porque yo creo que las veces que me topé con gente que quizás no estaba contando lo que yo quería, no lo que yo quería escuchar, pero de una forma narrativa, siempre ayudaba a crear escenas, como a hacer preguntas. De hecho, yo muchas veces a personas que me la veía venir, que iba a ser difícil, les pasaba las preguntas antes, intenté hacer de memoria de cómo te sentiste, de qué olías, de qué veías, de qué tenías puesto. Esas cosas que construyen la escena sirven mucho para las personas que quizás no están contando súper bien ese recuerdo o ese momento, ¿no? Sí. No, bueno, y te sirve además para crearle al oyente la escena en la cabeza. Exacto. Si recreas, llovía, hacía tal, no sé qué, la ropa que llevaba puesta, eso sirve. Os tengo que preguntar algo que a mí personalmente no me gusta, todo el mundo lo sabe, y que me parece que no aporta realmente, y que en algunas maneras, en una mesa como esta sobre docuseries, resta, que es el videopodcast devorándolo todo. ¿Creéis que el empuje de esta tendencia hará que las docuseries o podcasts de no ficción acaben siendo, para nuestra desgracia, series de documentales de televisión produciéndose incluso menos porque cuesta más dinero? Y que además es que yo creo que la fuerza de las docuseries está en que es audio. En el momento que le metas la cámara habrá mucha gente que ya no quiera participar. ¿Cómo veis el avance imparable del vídeo? A ver, yo ahí quizás no estoy tan de acuerdo. Me parece bien, Pero me parece bien. porque me parece que el salto del podcast, a ver, en mi caso, como también me interesa el cine, hacer cine es muy caro. Entonces, cuando tengo una idea y la veo para una película, digo, bueno, primero un podcast que es más barato y después que venga otro y me lo compre.
Sí, pero eso es otra cosa. Pero- A mí me parece que además es una forma de financiación. Tú tienes la IP y la vendes luego. Sí. Pero si tú quieres hacer esa historia, que tú la ves en cine y la tienes que hacer en vídeo podcast, eso ya encarece mucho. Porque una cosa es hacer una entrevista con 2 personas en pijama y otra cosa es Sí. hacer un narrativo de no ficción en vídeo. No, bueno, claro, eso ya no. No, pero bueno, sí. Sí, no, ahí ya no sé qué responderte, la verdad. Y luego yo creo que hay historias que, o sea, por ejemplo, doble condena en vídeo es imposible. Doble condena no, o sea, no se puede hacer en vídeo. Hubiera sido imposible. Lo que sí que hicimos es cuando entrevistábamos a las académicas, también lo grabamos de cara a poder nutrir el podcast por las redes sociales con vídeos y tal, pero lo que dices tú, si ya el micrófono las ponía un poco en su lugar y luego se les olvidaba, pero si hubiese una cámara hubiese sido totalmente impensable, yo creo. O sea, hubiera sido inviable porque es que ni se hubieran abierto, muchas ni siquiera hubieran estado dispuestas. De hecho, los nombres los hemos ficcionado también para preservar completamente su intimidad y era algo que ellas valoraban mucho y si no, yo lo entiendo perfectamente. Al final estás hablando de una realidad que te está atravesando tu día a día, que te sigue, y de hecho en el último capítulo se cuenta, ¿no?, cómo la sigue persiguiendo ese estigma. Y hubiera sido inviable delante de una cámara. Y lo comparábamos porque en la parte de documentación pues estábamos más viendo documentales de mujeres en prisión y tal, y claro, ahí ves que hay un poco de censura porque al final ellas mismas se están censurando porque están en un 3er grado, en cualquier momento les pueden volver a bajar la condena, pueden volver, entonces se regulan mucho más al contar las cosas porque son ellas quienes lo están contando. Y el sensacionalismo también que había dentro de los documentales, reportajes, documentales televisivos que vimos. ¡Fua! Muchísimo sensacionalismo y de hecho hubo asociaciones que en un primer momento se negaron a participar en el podcast precisamente por eso, porque no sabían qué tratamiento le íbamos a dar tampoco, es lógico. ¿Tú qué dices del vídeo, Juan? A ver, yo hablo también no solo como periodista de audio, sino también como alguien que, pues yo soy socio de una productora que tiene una planta de personal fija. Habría sido una terquedad de mi parte decir, solo hacemos audio, no hacemos video, porque ya el mercado en sí mismo te está empujando a hacer eso. O sea, nosotros al comienzo nos decían, bueno, quiero hacer un podcast, y ok, video, audio, video, y nosotros tratábamos de disuadirlos como no, es mejor el audio, o es más barato, más intimidad, pero digamos eso nos fue un poco dejando relegados y tuvimos que hacer la transición de, bueno, vamos a hacer una inversión, comprar equipos de cámaras, tener un pequeño set y digamos en esa transición que ha sido muy difícil para nosotros, la estamos dando. Que eso no implica que yo a veces vea con cierto temor también como el auge del video y que siento que va a ir en desmedro de los que nos gustan las producciones de audio, el podcast documental, sobre todo por el gran nivel de poder influir la manera en la que producimos contenido en las plataformas tecnológicas de streaming, porque por ejemplo, digamos Spotify dejó de lado ser una productora de audio una plataforma de audio y ahora su gran rival es YouTube y entonces priorizan un montón el video de manera que digamos, tampoco ha ayudado el ecosistema de las plataformas de streaming para seguir dando la pelea de que somos solo audio. Eso ha sido muy difícil. Ahora, nosotros sí tenemos claro en la no ficción que vamos a seguir haciendo podcast documentales, porque también creemos que hay un público para esas historias, que eso no quiere decir que no vayamos a hacer video podcast, pero que seguiremos dando también ahí, siendo relevantes y buscando dar la pelea como tú la estás dando desde tu newsletter de hacer eso. Bueno, se pasa volando. Os voy a hacer una última pregunta y si alguien quiere hacer una pregunta, ¿cuál es la historia que todavía no habéis contado y os gustaría contar en audio? Juan ya ha dicho que sus historias de ciclistas que no va a poder, Él dijo contar. la historia de ciclistas, es verdad. Yo me quedé con las ganas. Al año pasado me llamaron para hacer un piloto de una historia que estaba buenísima y lo hicimos al piloto. Era la historia de
del FIFA Gate en realidad, pero no era el FIFA Gate, era de una persona, un argentino que hoy sigue preso en Nueva York por delatar a ciertos popes de la FIFA, ¿no? Entonces yo me metí en un mundo futbolístico total, de entender cómo funciona ese negocio y de por qué el último mundial se jugó en Qatar y ahora se va a jugar en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos, le llaman soccer, no hay fútbol ahí. O sea, era insólito, pero bueno, había un trasfondo de negocios y entramados súper interesante que nos pusimos con 2 periodistas deportivos que hoy son hiperfamosos en Argentina, a investigar. El piloto es buenísimo y no lo compraron. Nadie lo compró y me quedé con las ganas de hacerlo, sí. ¿Y vosotros cuál sería vuestra... ¿Tenéis pensado hacer? O sea, tenéis pensado, ojalá pudierais hacer más. Claro, ojalá, claro. Ojalá, sí, no, esto todo es dinero. Pero... Por eso mismo. Yo, desde luego, a mí el mundo del podcast me encanta, me parece que es un formato que para contar precisamente historias sociales sirve muy bien y es, creo que un poco el formato, por cómo nosotras también desde nuestra experiencia hemos visto cómo se han abierto. Y yo creo que hay todavía muchísimas historias invisibilizadas que hay que contar, pero para eso hay que acercarse a esa gente y preguntar. Entonces, yo, por ejemplo, yo estuve haciendo voluntariado yo he hecho muchos voluntariados. Uno de ellos fue en Acción contra la Trata. Y yo me dedicaba a alfabetizar a las mujeres que habían pasado por esto. Eso es una historia. Hay muchas historias y esa es una de ellas y a mí me gustaría poder contarlas porque yo tengo un muy buen recuerdo y eran historias muy duras y muy bonitas, pero que hay que contarlas también. Yo creo que muchas veces se dice que ya todo está contado y creo que para nada. Creo que hay mucha gente a la que no se le ha preguntado. Nos hemos dado cuenta ahora, creo que hay mucha gente que vive en la calle, hay mucha gente que tiene problemas de adicciones, que viven en una situación de marginalidad. Nos hemos dado cuenta de que los gitanos han hecho 600 años ahora en España. O sea, creo que hay muchísimas historias que salen de la narrativa pues, más hegemónica, vamos a decir. Entonces creo que hay que saber a quién preguntarle y creo que hay muchísimas. Y este formato creo que permite mucho dar voz a esas historias, la verdad. Pues nada, ojalá todos podáis. No sé si alguien quiere preguntar algo y si no, pues ya está. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los 4. Me quedaría aquí 3 horas más hablando, pero bueno, muchas gracias. Gracias.